recorriendo el camino de esta vida. ¿Es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad. Y acá estamos nuevamente, le damos la bienvenida a ustedes, a vos que estás ahí, donde estés, en el tiempo que estés, en el lugar que te encuentres, te damos la bienvenida a esta aventura que hemos llamado El Camino. Y quiero presentarte a mi esposa, introducir a mi esposa. Hola a todos, bienvenidos. Y aquí estamos para seguir este recorrido que iniciamos juntos hace algunos programas. Así que bueno, acá estamos para que si vos nos estás viendo por primera vez, puedas disfrutar de esto que realmente es una aventura y que compartas con nosotros este camino que estamos recorriendo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto, así como suena, está en la palabra de Dios, en la Biblia. En el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Y esto por qué comenzamos así? Porque queríamos hoy... ¿Qué pasa? Los otros días estuve con una persona que me había comentado que estaba por casarse, pero resulta que después de una larga convivencia había tomado esa decisión, la cual me alegraba que hubiese tomado esa decisión, y me quedé pensando por qué la gente hoy toma la decisión de no casarse, claro, sino que ir a vivir juntos, ¿no? Sí. Ir a probar una temporada. Entonces, no vamos a hablar en este momento de eso, pero a raíz de haber pensado en eso, es que estamos tratando de entender los tiempos y pensar por qué hoy las parejas lo piensan de esa forma. Entonces, eso es lo que queremos hablar un poquito hoy, cómo el pensamiento del hombre ha ido cambiando a través de los años, sí, y cómo una palabra, la que acabas de leer vos, es muy clara y viene desde hace 2000 años. Claro, y nos habla directamente hoy, ¿no? A este tiempo, digamos, de tanta confusión, de tanto relativismo, de tanta mentira, ¿no? Donde todo está bien hecho y a la vez no tenemos ese parámetro o esa plomada o esa luz clara en el camino para guiarnos, ¿no? Y decir, bueno, esto está bien y esto no está bien. Hoy podríamos decir que estamos viviendo en un posmodernismo. Muy bien. O sea, hoy podríamos decir que estamos, esta época que vivimos es el posmodernismo, y también quedé pensando en cuántas cosas van determinando, sí, nuestro accionar. O sea, todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros estamos haciendo hoy, lo que vos estuviste haciendo hoy, lo que tenés pensado hacer en adelante, todo es el fruto de un montón de cosas que están influyendo en tus decisiones. Claro. Influye en tus decisiones en la educación que te dieron tus padres, influye el colegio donde te formaste, influyen los amigos que tenés. Las tradiciones, los programas que vemos, los libros que leemos. O sea inconsciente o conscientemente, somos permanentemente bombardeados e influenciados por todo el entorno y toda la trayectoria, digamos, desde... Entonces, todo aquello que nosotros hacemos, finalmente está influenciado por algo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un pensamiento del ser humano que se va desarrollando y, como te contaba hoy,
es un pensamiento, el hombre va en búsqueda de ciertas cosas, Sí. de preguntas fundamentales que se hace el hombre, por qué estamos acá, y digamos hacia dónde vamos, cuál es la razón del existir. Entonces uno va viviendo distintas épocas con influencias de grupos de personas que tienen el liderazgo. Claro. Por ejemplo, para hablar del posmodernismo tendríamos que hablar un poquito sobre qué fue antes y qué fue antes, para Claro. poder entender cuál era el pensamiento. Claro. Entonces, si nosotros nos remontamos un poquito a la Edad Media, Sí. recordemos que en la Edad Media teníamos el Imperio Romano que estaba dominando el mundo y la Iglesia, o sea, lo que es la Iglesia católica, apostólica y romana que se había establecido en ese momento, era la que dominaba la faz espiritual del ser humano. Y tenemos el Imperio Romano, pero eso en mayormente cuando Constantino, uno de los emperadores romanos, se convierte al cristianismo. Entonces él impone en todo el territorio conquistado como única religión el catolicismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En ese momento, y no vamos a hablar, abrir algunos juicios sobre eso, pero fue una unión por conveniencia en donde se tenía un cierto poder. Entonces en la Edad Media estuvo dominado por ese poder que ejercía la Iglesia y de hecho el Imperio Romano comienza a caerse y se cae definitivamente. Claro. Con la caída de Constantinopla cae el Imperio Romano. ¿Y qué pasa? En ese momento era la Iglesia la que toma el poder definitivo de esa época y es la que impone, o sea, está Dios en el centro de la vida del ser humano. Claro. Entonces esa Edad Media era guiada por esa institución que podríamos llamarla, la Iglesia, en donde era teocéntrico. O sea, el ser humano, teocéntrico. el pensamiento del ser humano era teocéntrico. O sea, Dios era el centro de su vida, digamos, de lo que regía la ciencia o el pensamiento en general. En realidad todavía no se habían desarrollado algunas cosas y luego el pensamiento del ser humano comienza a cambiar, en donde la ciencia irrumpe, el pensamiento científico, Sí. el pensamiento crítico, da un paso a esta nueva etapa del pensamiento del ser humano, que es la edad moderna. Sí. Hay algunos hitos que marcan ese comienzo, Sí. pero en definitiva, en esa edad moderna se corre a Dios del centro de la escena y es el hombre el que toma esa posición en el centro de la escena como centro del mundo, ¿no? Y hay muchos pensadores de esa época, los cuales estaban prohibidos por la Iglesia porque no aceptaban sus teorías. Claro. Por ejemplo, Galileo Galilei pensaba que no era la Tierra el centro del mundo, sino que la Tierra giraba y que había el Sol. O sea, toda esa teoría no es aceptada por la Iglesia, es desechada y bueno, después pasa a la época moderna en donde la ciencia empieza a ganar protagonismo y muchas ideas del ser humano, mucho avance del ser humano se ve en ese momento. Vos pensá que antes los seres humanos eran simplemente instrumentos de una divinidad, por lo tanto lo que hacían era el reflejo de esa divinidad y después cambia a el ser humano ser el centro de eso, era el genio, ya no es Dios ni el Dios que imperaba en las culturas, sino que es el hombre que tiene el genio. Entonces ahí aparecen un montón de artistas y estamos pasando muy rápidamente, pero vamos a todo lo que es esa época del Renacimiento, donde lo tenía Miguel Ángel, un montón de artistas que hacen cosas extraordinarias y hay un gran avance en lo que es las artes, la ciencia, la escritura,
ya se escribía, por supuesto, ya había nacido la escritura, pero viene la imprenta, inclusive la reforma. Claro. Aparece en toda esa época, en la época moderna, aparece la reforma y el pensamiento del hombre cambia. Y todo está centrado en lo que es la ciencia, el método científico y la razón. Claro. O sea, el hombre deja de lado a Dios y es dominado por la razón. Ujú. Eso fue la época moderna. Moderna. Y ahora, Aldo, con Y el ahora- posmodernismo, Y ahora ¿qué con- nos domina? Y ahora con el posmodernismo, ¿qué pasa? El posmodernismo pasa a ser una corriente de pensamiento que comienza a tomar forma allá por la década del 60, 70, Sí, en donde gran parte de la humanidad, y esto es importante darse cuenta que es el pensamiento de la mayoría o de un grupo de personas que comienzan a pensar de esa forma sí, y transmiten ese pensamiento a las otras personas, ¿no? sí. Entonces, en donde el posmodernismo comienza a ser una respuesta a el desencanto que produce la era moderna. ¿Por qué te digo esto? Porque la era moderna fue muy importante. Fueron muchos los avances que se hicieron. Claro. Vos pensás que en esa época aparece la imprenta, salen los libros, hay avances tecnológicos y científicos. Sí. Estaba, en aquella época la Iglesia estaba totalmente en contra de el estudio de los muertos. Empieza a estudiarse, después de eso se sale de todo eso, se sale de la influencia de la Iglesia, entonces los cadáveres... Avanza la medicina. Avanza la medicina. Claro. Entonces hay un avance impresionante, la anatomía, la fisiología, hay un avance tremendo. Se descubre la penicilina, o sea, es Avances impresionante. científicos, Los claro. avances científicos. Pero ¿qué pasa? El ser humano estaba Se envanece, esperanzado, pero no, que estaba esperanzado en que el bienestar iba a traerlo la ciencia, el avance científico. Claro. Bueno, perfecto, ahora hemos descubierto todo esto y ahora lo único que tengo que hacer es relajarme y disfrutar de este mundo Claro. en paz. Pero ¿qué pasa? Pasa que no solo se descubren cosas, digamos, que ayudan al desarrollo del ser humano, sino que también ese conocimiento se utiliza para la fabricación de armas Ujú. y sobrevienen las guerras mundiales. Claro, Y en las guerras mundiales mueren muchísimos millones de personas. claro. No solo en la guerra mundial, sino lo que queda después de la guerra, el holocausto. O sea, millones de personas que mueren. Fue un golpe tremendo para la humanidad Sí, el ver cómo se mataban personas claro. en todo eso que se llamó el holocausto. Entonces, es como que el ser humano se desencanta y dice, al final la ciencia que me iba a traer la paz, pensé en las bombas atómicas que se tiraron en Nagasaki e Hiroshima, Claro. la cantidad de personas que mataron, Sí, y eso sirvió para el final de las guerras, sí, pero fue a través de la violencia. Sí. Entonces el ser humano desencantado comienza a pensar de otra forma. Entonces empieza a decir, pero al final la ciencia y la razón no nos ayudaron, no nos llevaron ayudaron buen a término. nada. Sí, Entonces ahora, en realidad, la ciencia no es lo que va a regir mi vida, sino va a ser mis sentimientos lo que va a regir mi vida. claro. De hecho, empiezan a ver lo que es todo lo que es el relativismo. Sí. Entonces, todo es relativo, ya no hay una verdad. No es tu verdad, sino tu verdad es mi verdad y yo puedo ser lo que quiero ser. Claro, Entonces, ahí empieza el ser humano a comportarse ya en forma egoísta, individualista. Entonces, el ser humano solo o en pequeños grupos que lo representan, ¿no? Como, por eso tenemos hoy tanta variedad de opiniones y de verdades, ¿no? O sea, lo que yo pienso es mi verdad, se suele decir, ¿no? Bueno, es tu verdad, mi verdad, cuando en realidad nos alejamos de Jesucristo y de Dios, que es la única, que es verdad, ¿no?
y todo genera una gran confusión, ¿no? Porque ya no podemos distinguir lo bueno de lo malo, damos todo por bueno y todo está bien, está por bien hecho, ¿no? Y la palabra Dios nos advierte a través de la palabra de que cuidado, ¿no? Al que llama a lo bueno malo y al que llama a lo malo bueno, ¿no? Y uno solo tiene que ahondar en el conocimiento de Dios para darse cuenta que alejado está todo ese pensamiento. A ver, y todo el desarrollo del pensamiento cada vez como que se ha alejado más de Dios, ¿no? ¿Te acordás vos de la historia de la verdad y la mentira? Oh, qué bonita. Más o menos. Es una anécdota tremenda, ¿no? Que cuenta que, bueno, un poco para explicar lo que sucede hoy, ¿no? Que cuenta el relato, este cuento, esta anécdota, que la verdad y la mentira deciden darse un baño en un lago precioso. Entonces, la verdad se quita su ropa y se sumerge en el agua. La mentira aprovecha, sale rápidamente y se viste con la ropa de la verdad y huye. Entonces, hoy la verdad se muestra desnuda, ¿no? Claro. Y se esconde avergonzada, ¿no? Porque está desnuda. Y mientras que la mentira se pavonea o se muestra vestida de verdad, engañando a todo el mundo, ¿no? Bueno, el relato es muy bonito y es... O sea, hoy uno prefiere, digamos, una mentira vestida de verdad que la verdad desnuda, ¿no? Claro. Entonces, sí, es lindo y eso es lo que... De hecho, cuando nosotros hablamos la verdad, muchas veces, bueno, la Biblia nos invita a hablar la verdad en amor, pero aún diciendo la verdad en amor, somos catalogados de tantofóbicos, ¿no? O de que nos tratamos de imponer nuestro pensamiento o marginamos a los que piensan diferente, cuando en realidad Dios nos pide eso, ¿no? Que seamos la luz del mundo, que enseñemos lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido, lo que Jesús nos enseñó. Y bueno, estamos siempre en esta brecha de arrebatar, ¿no? A estas almas que han sido víctimas de engaños, ¿no? Y hoy, con más razón, lo vemos con mucho dolor, ¿no? Niños que están sufriendo transformaciones a nivel físico, con manipulación genética o hormonal, ¿no? Para cambiar su género, su sexo, y un montón de mentiras más, digamos, que llevan a la humanidad a un mundo de oscuridad, ¿no? Pensarlo de esta forma. Hoy estamos inmersos en un posmodernismo que, te digo, que estamos casi saliendo de un posmodernismo para ir a algo del post-posmodernismo. Claro, una nueva era. Pero el pensamiento del ser humano, que todo es relativo, y como te decía, que se unen en grupos de colectivos que piensan más o menos lo mismo. Claro. Y como habíamos empezado el programa, es que todo lo que las decisiones que tomes hoy, en base a todo esto que vos estás viviendo, nos preguntábamos esta mañana, ¿dónde está la curiosidad del ser humano? ¿Dónde quedó el hecho de investigar por qué están diciendo esto? Claro. ¿Dónde, digamos, a ver, este pensamiento de dónde salió? Claro. Y uno se queda con que, bueno, está bien, todos se comportan así, yo me comporto así. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo fundamental en el posmodernismo. Algunos pensadores como Nietzsche, que dice, Dios murió, claro, Dios está muerto, ¿no? Claro. Y el gran problema de todo esto es que al quitar a Dios del medio, es como sacar el horizonte y la brújula. Entonces vos no sabés dónde es norte, para arriba, dónde es para abajo, si estás yendo para el norte, para el sur, o sea, estás totalmente desorientado en el camino, claro,
y como dice la palabra, andás a tientas como ciego. Entonces, por eso es fundamental en esta época, en el posmodernismo, es una gran oportunidad para que nosotros, los que creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios, Claro. llevemos esa luz que dice Jesucristo que es. Claro. Que Jesucristo es. Bien. Cuando le dice a sus discípulos, yo soy la luz del mundo. yo soy la luz del mundo. Entonces, El que me sigue, dice la palabra, sí. no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y ya hemos compartido de que con Jesús conocemos el camino, conocemos la verdad y tenemos vida, ¿no? Cualquier otro camino nos lleva a la muerte, ¿no? El pecado, la dádiva del pecado es la muerte. Y muchos dicen, bueno, la muerte, no solo la muerte física, ¿no? Que hoy por hoy lo podemos ver, ¿no? En un alto índice de jóvenes que se suicidan por las malas decisiones o por las propias o las de sus padres, ¿no? Porque cada vez es menor la edad de esos jóvenes que se suicidan. O en el consumo de drogas, de alcohol, o con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, todas las decisiones que hoy los jóvenes están tomando están teñidas de este posmodernismo, de esta falta de Dios y de sabiduría, ¿no? Es la inmediatez, lo satisfactorio, el placer lo ya, placentero, ¿no? Es el pensamiento líquido, lo que fluye, sí. Lo que me hace bien a mí. Y lo más terrible de esto es que, como habíamos hablado al principio, todo lo que nosotros, las decisiones que tomemos hoy, que probablemente nos parezcan muy lindas, uy, qué lindo, pongámoslo al revés. Lo que vos me estás proponiendo, casarme, por ejemplo, lo que habíamos hablado, eso pasó, eso es antiguo. Claro. Ahora, el estar junto con otra persona es lo moderno, lo bueno, todo el mundo lo hace. Ahora, eso tiene consecuencias. Cuando uno, digamos, se aparta de la verdad de Dios, cuando uno se aparta de la luz de ese camino, y este programa es por ese lugar donde está yendo, es que vas a tener consecuencias. En algún momento, tu decisión de hoy te va a alcanzar, o sea, la consecuencia te va a alcanzar en algún momento. Seguro. Y vas a ver, no vas a tener paz. Ya después vamos a hablar de lo que es la paz para este mundo, de lo que es la paz que nos da Dios, pero... Bueno, en ese desarrollo del pensamiento vos hablaste de la paz, ¿no? Como que el hombre esperaba que a través de la ciencia lograr, digamos, su bienestar, su paz, y después resultó que no. Entonces llegamos a un relativismo donde, bueno, mientras yo esté bien, mientras... No importa si le hago daño a alguien, en realidad mientras yo esté bien, o sea, hay también como ese egoísmo y esa unicidad, ¿no? Es decir, solo yo cuento, no me importa nadie más. No está el altruismo, no está el pensar en el otro hoy presente, ¿no? Todo eso nos roba la paz. Todo eso nos roba la paz. Y Jesús, que es el príncipe de paz, Él lo dijo claramente, ¿no? Yo les doy una paz que no es la paz que da este mundo, que no es ese tirarse sin hacer nada y dejar la mente en blanco, no es eso, ¿no? Sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios, ¿no? Y es esa paz que podemos conseguir aún en medio de pruebas y de circunstancias adversas, ¿no? No es el ideal, sino una vida que forja un carácter probado, que forja una personalidad, digamos, aguerrida, de sobreponerse, de resiliencia, de ganar batallas que van más allá de la comodidad, ¿no? Y del placer. Yo pensábamos hoy, y te hablamos a vos que nos estás viendo, bueno, entonces, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si yo realmente creo en la palabra, tengo la Biblia, pero ahora vos le llevás una persona, le decís, mirá lo que dice la Biblia y
puede refutar esa palabra, decir, no, esto no me parece o lo que sea. Pero habíamos estado hablando de algo fundamental para vos. Es tal vez las personas que vos quieras impactar, llevándoles la palabra de la Biblia, puedan refutarla. Ahora, lo que no van a poder refutar nunca es la vida de una persona que sigue la palabra. Una persona íntegra, una persona humilde, bondadosa, misericordiosa, que tiene una familia perfectamente establecida, que cría a sus hijos. Ese comportamiento no lo pueden refutar. Entonces, tu vida... Por eso dice que resplandeceremos como luz del mediodía, ¿no? Porque Jesús nos manda a ser luz en este mundo de oscuridad. Entonces, cuando hay un cristiano que sigue la palabra y uno puede ver a través de su vida, ¿no? Pablo dice, somos cartas abiertas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos? Es ser esa persona íntegra que nadie pueda refutar. Y esa persona íntegra se consigue a través de poder seguir los consejos y, digamos, lo que Dios está queriendo para nuestras vidas. Porque hay un diseño que nosotros no podemos ignorar. Claro. Así que lo que nosotros hemos querido intentar poder decirte es, en este ratito que hemos compartido el camino con vos, es que las decisiones que estás tomando hoy probablemente estén influidas por un pensamiento que está dominando a la gente, pero nosotros, y quiero que vuelvas a leer ese pasaje que leíste recién para terminar con eso. El de Colosenses. Sí, el de Colosenses. Colosenses es... vamos a pedirle a Dios que grabe esta palabra en tu corazón, porque dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Okay. Eso resume todo. O sea, no nos dejemos engañar por vanas sutilezas del ser humano. Así que espero que te haya gustado, que hayas compartido con nosotros y que decidas caminar con nosotros en los próximos programas. Siguiendo la luz de Cristo, ¿no? Así que te damos un saludo grande y gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos en una próxima aventura en el camino. Gracias. Recorriendo el camino de esta vida, ¿es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad.